Sigamos con las marchas. Saludemos a esta hora a Daniel Largo, sociólogo y politólogo. Daniel, bienvenido a Clickcracy, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger, y a los demás compañeros de la mesa. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Daniel. Muy querido por madrugar. Bueno, Daniel, ¿usted cómo vio lo que ocurrió ayer? Las marchas del 21 de abril en contra del gobierno de Gustavo Petro. Pues, Roger, yo creo que eso era previsible. Eso se ha venido, digamos que eso se ha venido trabajando a nivel nacional. Creo que hay una gran convergencia de grandes medios provocando este tipo de manifestaciones. Todos los días los grandes medios han hecho eco de noticias falsas, de noticias falaces, verdades a medias. Y eso ha generado también que un gran segmento de la población en Colombia se siente indignada y mucha de esta gente desinformada, y eso y eso se evidenció en las marchas ayer. Gente que ni siquiera sabía por qué marchaba, porque realmente en el fondo creo que lo que la gente está manifestando es un profundo repudio hacia la figura de Gustavo Petro, su nombre y su persona, y obviamente alentados por una gran negligencia del gobierno nacional a la hora de comunicar los logros. Entonces, eso da todo, unos medios grandes que han manipulado la información y un gobierno nacional que ha sido negligente a la hora de enunciar y mostrar realmente cuáles han sido sus logros. Daniel, buen día, cordial saludo. Me encanta Hola, volverlo a ver. don Dani, Javier, ¿cómo estás? quedémonos en Antioquia. Lo de Antioquia tiene un capítulo aparte, es decir, yo creo que Antioquia casi que multiplica lo que se hizo en las demás regiones. ¿Por qué ha llegado tan hondo ese discurso entre los antioqueños de un odio del presidente por la región? Yo pienso que no es de los antioqueños. Hay algo que es muy básico, querido Javier, y es que convierten verdades a la fuerza. Entonces uno ve que en Antioquia la clase política lo que ha hecho es decir que el presidente odia a Antioquia, cuando realmente lo que ha manifestado es que han manifestado un gran y profundo odio hacia el presidente, al punto de que uno llega y está en reuniones sociales donde la gente no lo escucha, donde la gente no es capaz ni siquiera de soportar su tono de voz, su cara, su rostro, ¿cierto? Porque uno está en reuniones y aún así lo odia. Entonces imagínate congresistas día y noche repitiendo lo mismo, y además de eso, imagínese un gobernador en permanente campaña, también con un alcalde de Medellín en permanente campaña, diciendo lo mismo. Entonces el antioqueño es muy dado a sus raíces, a su terruño, al amor por su tierra, y al sentir que no lo quieren, al sentirse que es menospreciado por un gobierno nacional, obviamente muchos actúan en consecuencia o corresponden a ese sentimiento. Yo consideraría entonces que por qué Antioquia es como el caldo de cultivo, y es porque acá no han dejado a que Antioquia lo han graduado como un fortín político antigubernamental, donde muchos políticos lo que están haciendo en este momento es gobernando con desgano, con desinterés. Creería yo que la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín con total desprecio y desinterés, pensando en la próxima elección a la presidencia. Y lo que han hecho es utilizar sus cargos y sus posiciones para estar haciendo oposición política al presidente, algo que debería estar haciendo el Congreso y los congresistas en el Capitolio. Daniel, un saludo muy especial. Yo sí quiero decirle algo, querido amigo. Creo que a diferencia de marchas anteriores, ayer muchas personas creo que sí sabían por qué salieron a marchar. Y se lo voy a decir por qué. Es que creo que el presidente Gustavo Petro tiene que tomar, como lo manifestaron ayer muchas personas, pues estas manifestaciones de país para empezar a analizar y tomar cambios drásticos en su gobierno nacional. No estoy diciendo que esté haciendo las cosas mal o bien, eso ya dependerá de los resultados más adelante, pero sí considero, Daniel, que el presidente tiene que empezar a cambiar un poco su discurso un poco guerrerista, porque lo hemos visto en las últimas interlocuciones que ha hecho en diferentes puntos del país, un poco ese discurso desafiante frente a los temas. Y creo que eso ha generado también cierto recelo y cierto temor y rencor de la ciudadanía de los colombianos. ¿Usted considera que ese discurso hoy está equivocado, que es un discurso que no está calando y que eso se ve reflejado en marchas como las de ayer
y que obviamente pues tiene también que empezar a cambiar esa forma de entregar los mensajes que quiere del gobierno nacional y frente a reformas tan importantes como las que vienen, como la pensional, la de salud, la reforma a la justicia. Es decir, hoy vienen muchos cambios de país que él quiere lograr, pero creo que se está equivocando en el discurso. Pues bueno, yo pienso que el presidente sí tiene unos grandes problemas en la comunicación y hay algo que hace poco en una entrevista que le hacía un representante de la Cámara nos explicaba. Él decía que el presidente, por ejemplo, no se reúne con sus ministros, el presidente no se reúne con sus directores. Es decir, mucha gente es interpretando lo que dice Gustavo Petro y eso es un gran problema de comunicación. Muchas personas se reúnen, cuando hay consejos de ministros, él puede hablar 1 o 2 horas como si estuviera en un palco y la gente es tratando de tomar nota e interpretando lo que él dice. Entonces es muy difícil también cuando el funcionario no es capaz de entender qué es lo que dice su jefe o hacia dónde va, para dónde va. Y esa capacidad que tiene él de ir cambiando rápidamente a sus funcionarios, a sus ministros, viceministros, directores, ¿cierto? Según cómo se mueva la opinión pública, también es un mal mensaje. Yo quiero decir lo siguiente, no creo que este gobierno sea precisamente un ejemplo de gobierno, ¿cierto? No creo que realmente sea la víctima del paseo. Tampoco veo a Gustavo Petro como un hombre, el tipo violento o agresivo, no, lo veo más bien contestatario por su condición política, de donde viene, es un hombre contestatario y reactivo. Entonces lo que le ha pasado es que él en este momento, lo veo yo, desde su rol, no ha sido capaz de entender, y eso lo dicen en Presidencia de la República, cuando uno habla con algún viceministro por allá, pues de puro, como les dijera yo, de casualidad, o con gente de tercer nivel, que ellos sienten, estamos en el gobierno, pero no estamos en el poder. Entonces siente que tienen el gobierno, pero no tienen el poder. Y realmente el poder se lo han dicho, el poder lo tienen los gremios económicos, pero no han sido tampoco capaces de fortalecer una economía popular de base, que es lo que ellos vienen hablando, no han sido capaces de fortalecer unos medios de comunicación, entonces día y noche se quejan de los grandes medios, pero los pequeños medios, el periodista que está en Caucasia, el periodista que está en el Chi, el periodista que está en el Cauca, está viviendo prácticamente del aire, porque ellos no son capaces de invertirle a eso, que son los que realmente uno llamaría los medios contrapoder, los que podrían contar la otra versión de lo que está sucediendo. Entonces yo te voy a puntualizar esto, Oscar Mario. Sí, yo creo que el presidente tiene que sentarse a reflexionar sobre qué es lo que está haciendo. El presidente tiene que sentarse a reflexionar que en efecto sí hay un descontento y estas marchas van a exacerbar más ese descontento, porque claro, cuando hay más, la gente se suma, ¿cierto? Si la marcha de ayer hubiera sido una marcha pequeña, la más gente se sentiría inhibida para volver a salir a marchar. Créame que esta marcha va a ser el caldo de cultivo, por lo menos para otra, por lo menos 1 o 2 más este año. Daniel, 2 aspectos. Primero, el discurso de odio. Yo creo que ha imperado mucho en este tema y ayer lo vimos. No es para nadie desconocido las reacciones de muchos ciudadanos de odio hacia el presidente. ¿Qué interpretación tiene eso? Y segundo, ¿usted qué piensa y cómo se verán las marchas del 1 de mayo? Pues con el tema del odio, repito, yo creo que ahí a este señor lo odian per se, ¿cierto? Su sola presencia, su sola existencia y mucha gente que es suficiente para odiar, ¿listo? Y creo que él no es como decía algún día algún presidente por ahí que decía, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de sangre y hueso, de carne y hueso. Yo creo que él es muy contestatario y la gente quisiera un presidente más fácil, que cuando lo criticaran bajara la cabeza, que cuando le dijeran cambie, él cambiara, que cuando el gabinete se lo pusiera la oposición. Es decir, y eso que genera, primero que hay un gabinete inexperto, o sea, porque aquí lo que la gente dice que la izquierda ha gobernado, eso es mentira, la izquierda que no ha gobernado. La izquierda, algunos medios que han estado en el centro han estado en los gobiernos, pero aquí la izquierda nunca ha administrado. Tenemos una izquierda que administra con miedo. Cuando critican a la izquierda porque no ejecuta, porque es eso, es que a veces no saben ni cómo se ejecuta el presupuesto. Que les tocó aprender, es como es ahora o nunca, puede que posiblemente el próximo gobierno no sea un gobierno de izquierda ni siquiera parecido, pero a esta gente le tocaba aprender, tristemente les tocó aprender, pero
quiero decir algo. Ese tema del odio eh, está muy promovido también desde los discursos. Ayer yo veía en esa marcha, no sé si ustedes vieron el video donde estaban diciendo, llevaban un ataúd Sí, y en ese terrible, ataúd estaba el presidente y usted se pone a pensar, agresivo. ustedes miren las grandes figuras que promovieron la marcha. ¿Cuántos salieron a decir, eso no era el mensaje nuestro? Dígame, ¿cuántos de los que promovieron las marchas salieron a decir, ese no era el mensaje que nosotros queríamos decir? El mensaje de nosotros nunca fue que el presidente se muriera o que se matara al presidente o que se derrocara al presidente. Entonces, cuando una imagen de esa no genera ningún repudio, que entiende la masa, que entre otras cosas es muy acéfala, que entiende esa masa sobre el mensaje. O sea, hay una legitimación por los gremios, una legitimación por los convocadores a la marcha. O sea, inmediatamente salió ese ataúd y se conoció de eso, inmediatamente lo que tuvieron que haber hecho los marchantes era quitar ese ataúd y de una sacar un comunicado diciendo, ese no es el mensaje de la marcha. Nosotros tenemos estos puntos sobre los que estamos en desacuerdo y queremos que el gobierno nos escuche. Entonces pienso que por ahí hay también que mirar cómo los marchantes este tipo de cosas las permiten, cómo, y miren ustedes también, y termino Roger con esto, usted que es un genio de la comunicación y que lleva muchos años en esto, uno ve por qué esto, cuando lo mostraron algunos medios, lo mostraron para viralizar, pero nadie lo repudió. Pero cómo se han repudiado cuando un joven salía a marchar y hacía una raya en una pared. Es decir, una raya en una pared es más repudiable que la muerte de una persona, que desear la muerte de una persona. Eso habla también de lo ético y de la capacidad moral de los convocantes. Sí, señor, muy grave eso, Daniel Largo, pero lo cierto es que pocos lo leen así. Usted que es sociólogo, usted que es analista político y lo lee. Bueno, yo pienso que mucha gente se sintió afectado con ese tipo de imágenes y con el discurso y la vulgaridad del discurso de las, ¿cómo se llama eso? De las arengas, que eran soeces, bajas, burdas, ruines, si se quiere que lo califique de todas las maneras posibles. Y pues obviamente los que estaban en contra de la marcha entraron a comentar que miren, incluso la fiscalía, ¿dónde están los organismos de control fiscal? Debe hacer ya mismo algo con esto, porque esto es una amenaza a la vida y a la vida y a la integridad del presidente de la República. En fin, y se convierte entonces en un toma y dame, en un rifirrafe entre los que apoyan y los que están en contra. Pero sí es absolutamente claro y denigrante. Y esa comparación que usted hace es tremenda. Un joven en una de las marchas raya la pared y es vandalismo. Y esto que acaba de pasar con este episodio que usted menciona, el del ataúd y las amenazas de muerte y los ataques verbales feos hacia el presidente de la República, terribles. Entonces vale la pena llamar la atención sobre ello. Pero ahí nadie lo repudió. Eso también es lo más claro de su comentario, Daniel Largo. Nadie salió a repudiarlo. Pero, Daniel, es que precisamente yo creo que antes que repudiarlo, lo aplaudieron, porque el discurso de odio es el que vende. La violencia psicológica es la que garantiza un propósito, en este caso de tipo político, porque aquí hay un propósito de tipo político. Incluso en su comentario anterior, usted dice, quién sabe si de pronto vaya a haber continuidad del gobierno de izquierda. Puede que este sea el único gobierno de izquierda y no aprendió a hacerlo bien, porque después de 200 años nunca había la izquierda gobernado y apenas está aprendiendo a hacerlo. Pero entonces ese es el propósito. Esos discursos de odio garantizan que las emociones y las pasiones lleven a que otra vez el poder cambie de rumbo. Totalmente. Mire, y yo se me acaban de venir a la mente dos ideas. Una, cómo repitieron hasta el cansancio que Santos le había entregado el país a las FARC y aún la gente cree que el país está en manos de las FARC, unos pobres señores que salieron del... Mentira, vamos a decir, una gente que dejó las armas por un proceso de paz y que hoy en día no se consiguen un voto en una urna. ¿Listo? Pero aún así la gente sigue diciendo, el país se lo entregaron a las FARC. Y pasó el gobierno de Duque y el país se lo habían entregado a las FARC. Y sigue Gustavo Petro, el país se lo entregaron a las FARC. Es decir, esos relatos no han cedido, ese relato, esa falacia no ha cedido. Y lo otro, cuando me preguntaba Javier ahorita por el tema del odio, yo escuchaba a alguien muy cercano hablando de que este presidente era un dictador.
Yo decía, venga, pero en una dictadura, ¿quién sale a marchar? En una dictadura, ¿quién? Lo primero que hacen es decirle a los medios qué pueden decir y qué no pueden decir. Ya lo primero que hacen es meter a a los directores de la prensa a la cárcel y se toman los medios de comunicación. La movilización social no existe, no es posible, es totalmente criminalizada. Entonces, cuando usted es una persona no sabe ni qué es, la gente no tiene claro ni qué es una democracia, pero mucho menos que es una dictadura, y usted le dicen que están con un dictador, la gente, por un instinto, digamos que de conservación, dice, vamos en contra del dictador. ¿Listo? Es una cosa muy interesante. Ahora, ¿cuántas personas que salen a marchar pudieron haber salido armadas? Yo recuerdo hace poco una marcha que hubo en Medellín y alguien me decía, no, es que y que Daniel Quintero estaba, Daniel Quintero es muy provocador y Daniel Quintero le estaba haciendo arengas desde por allá, desde el piso 12, y alguien me decía, no, pero es que había gente armada. Entonces uno dice, sí, puede que no, pero uno dice que la calidad de la gente que está marchando y lo que decía Roger, la calidad de su discurso y la calidad de lo que estaban manifestando. Entonces yo pienso que vamos a ir resumiendo de la siguiente manera. Hay unos relatos que se han reproducido y se han masificado por redes sociales, unos que han sido con mentiras, otros que han sido verdades a media. Tenemos una clase política en Antioquia, por ejemplo, que está metida de lleno en la política y que son capaces de jugársela el todo por el todo. ¿A qué es jugársela el todo por el todo? Si el gobierno nacional no invierte en Antioquia, listo, Petro es un enemigo, pero también es el otro tema y es la provocación. ¿Cómo provocamos al otro de tal manera que diga, no, yo a ustedes no les doy nada? Pero además de eso, entonces nosotros nos victimizamos. Es decir, por política son capaces de sacrificar todo un departamento, listo, con tal de apostar en un objetivo que es que esta tierra tenga el próximo presidente de la República. Daniel, usted habló ahorita de un punto clave y tiene que ver con la violencia en las marchas, que primero estábamos acostumbrados al vandalismo, a que se rayaran las paredes, a que se atentara contra el transporte público. Vamos a ver la imagen de la que usted hacía referencia hace algunos minutos, tiene que ver con el ataúd que se vio en las marchas el día de ayer. No sé si la podemos rodar, porque ahí estamos viendo precisamente las arengas contra el presidente Gustavo Petro y estamos viendo el ataúd que se vio en estas marchas. Y usted hablaba de esa violencia que estábamos acostumbrados inicialmente, de rayar grafitis, atentar contra el transporte público, contra patrimonios de ciudad, pero no hablábamos desde el punto de vista sociológico y psicológico lo que implica esto. Es una amenaza directa inclusive al presidente Gustavo Petro, porque es decir, vamos a asesinar a un presidente porque no estamos de acuerdo con sus políticas ni sus cambios de país. Desde el punto sociológico es violencia, violencia psicológica, pero violencia contra un gobierno nacional también. Pierre Bourdieu, el famoso sociólogo francés, le llamaría esto violencia simbólica. Es decir, utilizan el ataúd, es un símbolo que está transportado por una manifestación que también hace parte de un símbolo. Entonces, piensen de la siguiente manera, piénselo políticamente. ¿Qué pasa en un país donde como el 90% de los homicidios están en la impunidad? Donde la gente de alguna manera siente que una forma de resolver sus conflictos es por medio de la violencia. ¿Listo? Eso es algo que psicológicamente, mire que la gente no ha tenido ningún problema en ir delante de las cámaras y maltratar al periodista. O sea, yo no veo como un repudio hacia el maltrato que tuvieron la gente de la RTBC. Yo no veo los grandes medios ahí como indignados diciendo cómo se les ocurre atacar a un colega. Listo, no, no lo hay, porque es que cuando como el periodismo se metió en la dialéctica amigo-enemigo, entonces si usted antes trabajaba en Telemedellín, tú eras un enemigo. Y si tú trabajabas en Telemedellín y eras parte del enemigo y a ti te masacraban en una marcha, pues te lo merecías, ya ahí no había colegaje. Algo que yo algún día le discutí a uno de mis directores, que decía, entre los periodistas no me tocan ni con el pétalo de una rosa. Y yo decía, no, es que el periodista acá es un agente político que trabaja para unos políticos y tiene una agenda clara. Entonces, ayer, por ejemplo, con RTBC, eso no se dio. Y volviendo a lo que decía Oscar Mario, mire, si a esta gente en este momento eh, la fiscalía los busca, la fiscalía los investiga, la fiscalía dice, venga, que lo que están haciendo están promoviendo un magnicidio, ¿qué va a pasar ahí? Van a decir, hay una persecución política, están atentando contra la libertad de expresión. Entonces, lo que pasó ayer es muy complicado en un gobierno que tiene una gran oposición, que realmente son millones, el que se trata de decir que son poquitos, son muchos los opositores,
empresarios, medios, políticos, de todo hay. Entonces, en este tipo de cosas que van a pasar, yo pienso que eso va a quedar ahí, porque yo creería que nadie del gobierno se va a atrever a denunciar eso y creería que si la fiscalía se metiera a decir, mire, deje eso quieto, porque antes eso sería otro problema. Y si saldrían ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir, este dictador nos está persiguiendo porque simplemente manifestamos el ánimo de que se muera. Por ahí veo la cosa. Daniel, déjeme le insisto, ¿cuál cree que va a ser la respuesta de la izquierda el 1 de mayo y cuál sería el escenario más o menos previsible para Medellín? Yo creo que van a ver, o sea, el presidente, si usted, cuando llevamos años analizándolo, le ha apostado una gran marcha. Creo que va a haber una gran marcha a nivel nacional. Evidentemente, creo que el lugar donde va a haber las manifestaciones más grandes pueden ser en Bogotá, pueden ser en el Cauca, en Nariño, en algunas regiones de la costa. Yo no creo mucho que en Medellín vaya a haber una gran manifestación tan multitudinaria, por lo menos como la de la derecha, no lo creo. Porque es que en Medellín convergió la derecha y el centro. Es decir, la centro-derecha, el centro-centro, la derecha y la extrema derecha convergieron ahí. Son muchos matices políticos. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, toda la gente que salió eh, del Partido Verde a marchar. O sea, salieron, es decir, sin asco. Esa gente marcha sin asco y se junta con la extrema derecha sin asco y sin ningún repudio. Ningún repudio. Entonces salieron a su marcha, salieron a sumar gente, convocaron. Y realmente, ¿quién va a convocar en Medellín? Daniel Quintero. Daniel Quintero no es el que más convoque. Que un equívoco del gobierno nacional de graduar a Daniel Quintero como si fuera un líder de la izquierda. Daniel Quintero, entre la izquierda democrática en Medellín, es un líder ilegítimo. Entonces aquí van a haber una convergencia de agremiaciones de sindicatos, estudiantiles, actores políticos que no es tan grande como la derecha. Daniel, cortico, ¿qué papel jugó ayer en la marcha para que fuera tan masiva en Medellín el discurso del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ese tema de que el gobierno nacional está en contra de los antioqueños? Todo, porque sí hay que entender el amor por el terreno que tiene el antioqueño, o sea, ese componente telúrico del antioqueño, el amor telúrico de ellos es una cosa muy grande, o de nosotros. Entonces, cuando estos líderes, que realmente son unos líderes, sobre todo Federico Gutiérrez, el, el gobernador prácticamente es un señor que lo puso Federico Gutiérrez con su prestigio. Antes de ser gobernador, ese señor lo conocían solamente por allá en la Ceja y Río Negro. Pero estos líderes políticos atizaron y exacerbaron un sentimiento, sobre todo de autodefensa, de autoprotección. Es decir, tenemos que protegernos, tenemos que resguardarnos, van a atacar las instituciones. Y recuerden lo que pasó con EPM. Hablaron de la intervención a EPM. Y hasta donde yo haya hecho el seguimiento a todas las intervenciones, EPM no es una empresa que va muy bien. O sea, no hay razón para intervenirle. Alguien dijo, van a intervenir EPM. Y eso puede haber sido también la gente que se había inhibido de participar, tomó la decisión de salir a marchar, porque es que lo primero que nosotros protegemos son las instituciones. Miren algo que les quiero decir. Aquí la gente como quiere el grupo antioqueño, el GEA, el grupo empresarial antioqueño. Pues la gente realmente eso es una institución para los antioqueños, por sus empresas, por el empleo y todo. El GEA no se ha manifestado con la vaca para el departamento de Antioquia. Pues, no han dicho, por ejemplo, listo, el grupo empresarial antioqueño, vamos a poner 200.000 millones de pesos para esa vaca. Metemos para la vaca, como dice cuando uno está tomando cerveza, meto para la vaca. No han metido, han pasado de agache y aún así es una gente que es adorada en este departamento. Entonces es como un poco para entender la idiosincrasia nuestra. Claro, Daniel Largo, sociólogo, analista político, muy claro usted con sus análisis, con su interpretación, otro punto de vista bien importante en estos hechos de nuestro país, hecho como el de este 21 de abril de 2024, una marcha multitudinaria. ¿A quién le cree finalmente usted, Daniel? ¿Al presidente que habla de unas 250.000 personas marchando o a quienes dicen que casi 500.000 personas en todo el país? No, yo soy escéptico con el presidente. Listo, yo pienso que uno tiene que ser objetivo. Y yo recuerdo las marchas que se tuvieron en el gobierno de Iván Duque, que también las minimizaron. Creo que es un error. Las marchas no se pueden minimizar ni pueden colocar en esos niveles irrisorios.
Tampoco voy a ser como los llaneros que cuentan patas y cabezas y desde ahí dicen cuánto estuvieron, no. Pero que hubo más de 300.000 marchantes, lo subo. Así es. Sí, pues por lo menos aquí en Medellín, la ciudad que, como usted ya nos lo explicó, pues tiene toda la fuerza contra la presidencia de la República y que es esa fuerza acompañada incluso por la misma institucionalidad, según nos dice Daniel Largo, sociólogo y analista político. Y último comentario, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo y es que cuando uno ve en un concierto en Medellín, que en el Atanasio Girardot, que congrega más de 50.000 personas, uno simplemente debería ver la cantidad de gente que congrega 50.000 personas y eso multiplíquelo en las calles para que vea que eso no es tan poquito como creen y la gente no es tomando distancia. Entonces, yo pensaría que sí, hubo una marcha muy grande y aquí este gobierno tiene mucha oposición, entonces las cosas como son. Ahí lo que tiene que hacer el gobierno, y repito, el gobierno tendría que hacer un diálogo con la ciudadanía, pero no desde el discurso por la RTBC o Radio Nacional de Colombia, ¿no? Tiene que escoger a los medios pequeños e informar lo que está pasando. Y para eso tienen que pautar, y para eso tienen que contratar, y para eso tienen que decirle al medio pequeño, mediano y grande, informe lo que está sucediendo. Es que el medio, algo que lo sabemos, Roger, usted no tiene que ser ni pro gobierno ni antigobierno, pero un puente es un puente. Claro. Usted creo que tiene que informar en dónde está el puente, ya. Una vía es una vía, informe que pavimentaron una vía, que la gente Sí, no sí. sabe. Muy bien. Daniel Largo, mil gracias por estar con nosotros en Click Classy, el poder de la información a un clic. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Roger, a Oscar Mario y al amigo mío, Javier. Que estén muy bien. Muy bien, Hasta luego. gracias. Daniel Largo, sociólogo y analista político, hablando sobre la marcha de este 21, marchas y concentraciones de este 21 de abril.